Hola, hola, muy buenos días. Espero que estén muy bien. Aquí, como lo prometido, esperamos, como soporte experto, les damos la bienvenida a nuestra transmisión en vivo desde nuestras oficinas en Moravia, San José, Costa Rica. Como siempre, y como les dijimos el jueves pasado, que íbamos a seguir haciendo este tema de poder colaborar con todos nuestros clientes y no clientes, y sobre todo mucho a compañías que requieran pensamientos importantes de estructuración ahora en tiempos complejos. Hablé con mi amigo don Eric Guillén y él estuvo en total acuerdo en colaborar con la idea de poder colaborar. Va a poner esta charla de hoy de la productividad, clave esencial en tiempos de cambio. Y buscamos básicamente hoy hablar de ese tipo de pensamiento, de cómo me hago más productivo, qué técnica, qué puedo hacer. Y esto también sabiendo que nosotros incluso como computólogos, aquí en Soporte Experto, también nos dedicamos a manejar herramientas que ayudan a la productividad. Desde toda suerte, bienvenidos. Muchas gracias. Y aquí está mi amigo don Eric Guillén, que viene a ayudarnos y a darnos su charla. La mecánica, sepan que básicamente él inicia y que cierra un especialista de Microsoft desde Guatemala en el tema de algunas herramientas de uso común para muchos como Teams, y él también nos va a hablar de esta parte. Muchas gracias y adelante. Bienvenido, don Eric. Gracias, Luis. Hola, buenos días. Es un gusto estar con ustedes. Dentro de este tema de la productividad, pues estuvimos discutiendo algunos elementos que podríamos considerar y me parece que el primer elemento, pues que uno debe trabajar sobre la productividad propia. Yo creo que en esto hay elementos que siguen estando con mucha vigencia. En su momento, Stephen Covey nos hablaba de elementos fundamentales como tener un fin en mente, como tener una claridad de lo que se quiere lograr, una disciplina. Me parece que el tema en Latinoamérica de la disciplina sigue siendo un tema complejo. Nos cuesta muchísimo la disciplina, pero creo que teniendo las ideas claras hacia dónde uno va, puede empezar a trabajar mejor esto de la productividad. Vamos a ir hablando de algunos temas. Mucho del enfoque sobre el que quiero darle a la charla es pues empezar desde lo personal hacia lo gerencial. Me parece que el gerente es un gran motor de esa productividad que se puede lograr en las empresas, y para mí ese es un tema importante. Yo cuando estaba preparando esta presentación me hacía esta pregunta: ¿qué tan productivo es un gerente? Desgraciadamente muchas veces uno oye que el trabajo del gerente es como el de un bombero. Brincó un problema de una importación, hay que atenderlo, brincó un problema con un cliente, quiere reunirse con el cliente, se cayó el sistema, no está funcionando, se cayó la internet, se atrasó tal cosa, y entonces de pronto uno ve que la labor del gerente se vuelve una labor terriblemente reactiva. Es una labor donde muchas veces el gerente se sienta en la silla y se espera 5 o 10 minutos y nadie le tocó la puerta, no hubo ninguna llamada, no hay ningún incendio, y a veces no sabe qué hacer porque el motor del día muchas veces está planteado sobre los incendios que hay que atender. Entonces a mí me parece que de por sí la labor del gerente es bastante improductiva, y esto se los comento. El otro día estaba leyendo a Henry Mintzberg en un libro que se llama Managing. Mintzberg pasó 29 días completos con 29 gerentes distintos, incluyendo gerentes de transnacionales, de bancos, de organizaciones sin fines de lucro, incluyendo además un director de orquesta. Y este es el tema del director de orquesta. Ahora les hago una observación. Y lo que Mintzberg planteaba es que este es un comportamiento común. El gerente es constantemente interrumpido, el gerente es constantemente, le cuesta mucho tener una secuencia de trabajo con lo que está haciendo, y entonces realmente se vuelve el tema muy complejo,
de poder hacer el día de un gerente productivo. También me hacía esta pregunta, bueno, ¿y por qué al gerente lo interrumpen tanto? ¿Verdad? De pronto la pregunta brinca porque, bueno, ¿qué es lo que está pasando para que entren tantas llamadas, para que entren tantas personas, para que la situación sea tan compleja? Y a mí me parece que probablemente hay una serie de cosas que hacen que el gerente sea tan interrumpido, pero aquí nuevamente la pregunta es, ¿cómo yo logro ser productivo en mi trabajo si me tocan la puerta cada 5 minutos, si entra un gerente cada 5 minutos, si entra alguien buscando una firma cada 5 minutos? Entonces, son elementos que no ayudan a la productividad. Y desgraciadamente, si el gerente está en ese ritmo de trabajo, que lo interrumpen una vez, que lo interrumpen otra vez, que nuevamente se vuelve un tema complejo, ¿cómo logramos esa efectividad? Inclusive, yo me hacía otras preguntas, además de eso, y es, si el gerente pasa tan ocupado en tanta cosa, ¿quién es el que está pensando? ¿Quién es esa mente maestra que está definiendo el nuevo rumbo de la organización? ¿Quién es esa persona que está tomando las riendas de la organización 4 horas a la semana, 8 horas a la semana, 16 horas a la semana para definir el nuevo rumbo? En estos días de pandemia, muchísimas empresas se han estado reuniendo y le preguntan a uno como consultor, bueno, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que...? Y es difícil porque uno quisiera tener una bola de cristal para poder decirle a las personas qué es lo que va a venir, ¿verdad? Sin embargo, yo quisiera pensar que estos ejercicios de poder reflexionar, de poder pensar, de poder invitar expertos, de poder discutir con diferentes personas de diferentes gremios, fuera una actividad cotidiana del gerente. Que nosotros pudiéramos pensar que semanalmente o quincenalmente hay una sesión de 2 o 4 horas donde todo el equipo gerencial está definiendo y clarificando el rumbo de la compañía y definiendo para dónde va la empresa. Entonces, son elementos que realmente vienen a complicar el trabajo de la empresa. Si el gerente está tan ocupado, ¿quién es el que está ideando la jugada maestra? ¿Quién es ese emprendedor o ese empresario que está tratando de ver que en este momento el producto o el servicio que hay que ofrecer es X y Y? Y aquí, en estos tiempos de crisis, yo le he dicho a muchos empresarios que es fundamental tener la cabeza sobre los hombros. ¿Y a qué me refiero con eso? Que es fundamental que los empresarios tengan esa ecuanimidad y esa inteligencia emocional para tomar las mejores decisiones. También me he topado a alguna gente que me ha dicho, vea, es que usted no sabe lo que estamos pasando. Y yo le he dicho a la gente, bueno, esta vez, en esta crisis, yo estoy en una posición, estoy trabajando como consultor y no como gerente, pero la crisis del 2008-2009 me tocó en el grupo empresarial de la familia y puedo entender lo que un empresario está viviendo en este momento, de pronto con el negocio cerrado, de pronto con sus clientes afectados, de pronto con las operaciones complicadas. Pero aquí es donde yo les digo a cada uno de ustedes, si ustedes no logran tener frescura en su cabeza, en sus ideas, ni las ideas claras ni la productividad se va a ver manifiesta. Entonces necesitamos abrir esos espacios donde la gente se siente a clarificar qué es lo que quiere hacer, que las personas se sienten a clarificar cuál va a ser esa siguiente jugada maestra. Porque además en este tema tan complejo necesitamos que alguien vaya visualizando la nueva normalidad. ¿Y a qué me refiero con este tema de la nueva normalidad? Vean que hay cosas que ya cambiaron. A mí me cuesta un poco porque yo llego a un lugar y yo quisiera darle la mano a mis clientes y a mis amigos, pero ya ahora uno llega y es tan solo un saludo. El tema de lavado de manos se ha vuelto un tema muy, muy intenso. El tema de los espacios, de los distanciamientos en el supermercado, en el banco. ¿Qué cosas de esta nueva realidad deberíamos estarlas repensando?
porque a la luz de esta nueva normalidad, nosotros deberíamos estar enfocando las nuevas baterías para que lo que hagamos empresarialmente impacte y entonces nuestras decisiones generen una alta productividad en lo que hacemos y que eso al final se vea transformado en dinero y se vea transformado en utilidades. Ayer estábamos en una reunión y hoy, por cierto, salió unas noticias donde la venta de bicicletas se ha disparado. ¿Quién había hecho la lectura de que se iba a disparar la venta de bicicletas cuando realmente la preocupación es si la gente en mayo y junio iba a tener dinero para poder comprar el diario? Entonces, son esas situaciones que hay que estar mapeando constantemente que nos obligan a tener que visualizar cuál es esa nueva normalidad. ¿Qué es esto que viene? Y esto abonado a la posición anterior de la jugada maestra, me parece que un empresario que tiene claro qué es lo que está pasando podría plantear su siguiente jugada, pero no puede estar, como lo planteé en la lámina de arranque, única y exclusivamente, aquí está, apagando incendios. O sea, el gerente y el empresario que lo único que hace es apagar incendios no va a tener la capacidad de repensar su negocio, de repensar su modelo de negocio para buscar mover las fichas para lograr su siguiente jugada. Y esta parte a mí me parece que es importante y me parece que la productividad tiene que estar muy alineado en hacer las cosas correctas. Nada hacemos con hacer muy eficiente las cosas si estamos haciendo lo que no debemos hacer. Y entonces son elementos importantes. Ahora bien, hay un tema que para mí es fundamental y es que típicamente, a pesar de todas las interrupciones que puede tener un gerente en el día, que disminuye su productividad, el gerente general o el dueño o los gerentes más pensantes de la organización tienden a tener clarita la idea del negocio, tienden a tener claro para dónde va el negocio. Normalmente, ¿dónde piensan estos gerentes? Típicamente son gerentes de tiempo completo. Después de que salen del trabajo siguen pensando en el negocio, el fin de semana siguen pensando en el negocio. Las empresas familiares típicamente discuten en la casa cómo va el negocio, si hay una nueva idea, qué es lo que se está pensando hacer. Entonces, hay un elemento que sí para mí es importante y es que normalmente estos dueños, gerentes generales y empresarios tienden a tener clara esa idea a pesar de todas las interrupciones que tienen en el día. Pero ahora bien, ¿qué pasa con ese plan? Que típicamente solo está en la cabeza del empresario, que típicamente no está documentado. Consecuentemente es muy complicado delegarlo, porque entonces tenemos que delegar una actividad que no tenemos claramente definida ni sabemos cuál es el resultado final que esperamos. Y por el otro lado, esta historia del camión de cerveza es un chiste que surgió de un seminario donde decía el expositor que venía un chofer tomándose un six-pack o dos de lo que traía atrás y empezó a tomar y en determinado momento nuestro empresario que tiene el plan en la cabeza y que lo conoce perfectamente iba cruzando la calle y el camión lo atropelló. ¿Qué pasa en una empresa donde el dueño es atropellado en media calle? ¿Qué pasó con el plan? ¿Qué pasó con todas las ideas que tenía en la cabeza? Y tal vez no seamos tan groseros con un atropello, pensemos en que se enfermó, pensemos en que en estos tiempos tan comunes está con coronavirus y hubo que aislarlo. ¿Qué pasa con la empresa? ¿Qué pasa con la productividad de la empresa cuando lo que tenemos es un empresario que ya no está presente o un empresario que está confinado, ¿verdad? Entonces, aquí es donde surge la idea de analizar los retos del gerente a la luz de esta visión tan compleja que normalmente vive en el día a día un gerente. Tal vez aquí abro un espacio, si alguien eventualmente tiene alguna duda, alguna consulta, pues que nos la haga saber por redes y inmediatamente la vamos a atender. Entonces, dentro de los retos de este gerente,
que básicamente está envuelto en esta vorágine de trabajo, uno de los elementos que nosotros estamos recomendando fuertemente es tener esos espacios para planear, para pensar, para visualizar dónde quiere llevar su empresa. Durante muchísimo tiempo y en diferentes momentos de mi vida he tenido algunos espacios, algunas veces al mediodía de un viernes o de un jueves yo cerraba y me iba a almorzar con algunos otros amigos empresarios, o algunas veces después del trabajo de pronto una cena o unos tragos. ¿Y qué es lo que pasa en esos espacios de después del trabajo? Con gente de confianza, con gente con la que uno pueda compartir, empezaban a fluir ideas y empiezan a fluir ideas que normalmente no van a fluir entre una interrupción y otra, entre una llamada y otra, entre una reunión y otra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que probablemente el hemisferio derecho del cerebro, que es el creativo, que es el que sirve para generar todas esas ideas que a veces llamamos locas, pero que terminan siendo valiosísimas, van a surgir en espacios donde no tengamos esa presión laboral. Entonces, un poco aquí, ¿qué es lo que estoy planteando? Que usted como empresario y empresaria debería tener esos espacios, inclusive alejados de su oficina. Una cena. Yo recuerdo que en su momento yo salía a caminar en las noches con mi papá y conversábamos mucho sobre el negocio. Actualmente con mi socio normalmente los jueves en la noche tratamos de abrir un espacio para poder conversar. ¿Qué es lo que pasa? Que esos momentos de conversar, de discutir, de replantear, son los grandes momentos donde empezamos a sumar toda la información que recopilamos en el día y la empezamos a vertir en posiciones y en ideas distintas e interesantes. ¿Qué otra posibilidad tenemos aquí? Entender que muchas veces el tiempo de trabajo yo lo puedo hacer, y ya lo hemos visto ahora con el tema del teletrabajo, lo puedo hacer fuera de la oficina. Y la recomendación inicialmente es que usted empiece a tener esos espacios, porque realmente en esos espacios es donde uno empieza a tener esas conceptualizaciones. ¿Qué es lo que pasa también con esto? Que a veces nos genera una gran culpa y una gran, que llamamos nosotros goma moral o resaca moral, de no estar en la oficina. Pero es que muchas veces, y recuerdo una vez que mi papá me decía, vea, yo lo prefiero usted medio tiempo en la oficina, fresco, con la cabeza clara, con buenas ideas, que tiempo completo y abrumado y estresado de todo el trabajo que se le viene durante el día. Y a mí me parece que ahí es donde está la valía de un buen gerente, de un buen empresario, es tener esa frescura. Y lo planteo y hago tanta insistencia en este punto, porque yo sé que en este momento hay empresas que están viviendo mucha incertidumbre, hay empresas que tienen operaciones paradas. Claramente entendemos que el área de turismo, claramente entendemos que los bares, claramente entendemos que casinos, que los eventos masivos, centros de recreo están cerrados. Pero a mí me parece que aquí el empresario tiene que estar pensando en qué va a hacer en el momento que pueda abrir. ¿Cuál es la campaña en redes que va a hacer? ¿Cuál es el mensaje que va a plantear? Vean que ya a partir del fin de semana que viene los hoteles pequeños pueden abrir un 50%. Bueno, ya esos hoteles avisaron cuánta disponibilidad tenían, ya hicieron las reservas, ya contactaron a sus clientes. Entonces, para mí es muy importante estos espacios. Les insisto, al inicio genera una gran culpa. Decir, bueno, no voy a estar en la tarde porque me voy a ir a comer con algunos amigos empresarios, pero al tiempo uno entiende que es en esos espacios donde las grandes ideas empiezan a surgir, ¿verdad? Y esa es una recomendación importante. Ahora bien, si volvemos a la lámina aquella, y me voy a regresar, donde nosotros planteábamos que ese dueño o ese gerente tiene un plan, pero el problema es que solo lo tiene en la cabeza y que no está documentado. Pues, Merari, ¿vas a plantear algo? Don Eric, nos están haciendo una consulta por aquí. Don Mario nos indica, quiere decir que es necesario tener un plan de negocios escrito compartidos con el equipo. Perdón, se oyó un poquito cortado, ¿me la repetí la pregunta?
Bueno, vamos a ver si nos repiten la pregunta porque la oímos cortada. Entonces, si volvemos a esta lámina, en el sentido de que muchas de las veces lo único que tenemos a la mano son planes que están en la cabeza y que no están documentados, parte de las recomendaciones que estamos generando es que cuando se tienen estas ideas, se logren poner por escrito, se documente, se tenga un plan claro. Luis, ¿nos puedes pasar por otro medio la pregunta? Porque no la oímos bien. Claro. Sí. Claro. Dame un segundo y ya te la paso. Entonces, cuando yo hablo de tener un plan claro y un plan medible, ¿a qué me estoy refiriendo? Yo soy profesor universitario, soy profesor de estrategia empresarial, y una vez mandamos a los estudiantes a que preguntaran si las empresas tenían planes estratégicos documentados. Y pues la mayoría de gente llegó diciendo que no los tenían. Ya luego entendimos que a nivel latinoamericano y de empresa mediana y pequeña es muy común que los planes no estén por escritos o que los planes no estén actualizados. Entonces, desde ese punto de vista, el primer ejercicio que hay que trabajar es en este ejercicio. Don Mario pregunta, ¿quiere decir que es necesario tener un plan de negocios escritos y compartirlos con su equipo? Perfecto. Sí, ya casi hablo de la parte del equipo, pero dentro del esquema de trabajo que a nosotros nos gusta, es que ese plan se documente. Vamos a ver, normalmente, ¿qué tiene este plan de trabajo? Que yo últimamente le quito lo de plan estratégico y hablo de plan de trabajo, porque cuando ya uno le pone el apellido estratégico, la gente se asusta. Y lo ve. También algunas personas nuevas que encargan hace poco, quisiera hacer un pequeño resumen. Un resumen chiquito. Listo. Respondo a la pregunta y me vuelvo. Entonces, normalmente nosotros en el ejercicio para hacer un plan estratégico vamos en fases. Primero nos interesa conocer con claridad qué es lo que está haciendo la empresa. Entonces, normalmente documentamos el modelo de negocios actual. Hacemos un análisis de cómo está el entorno y la parte interna de la compañía. Y con esa información generamos objetivos de trabajo. Dependiendo del tamaño de la empresa, vamos de 5 a 12 objetivos estratégicos. Y básicamente cada objetivo tiene 3 cosas, que es la que nos permite delegarlo y darles continuidad. Cada objetivo tiene una variable de medición, que se ha puesto muy de moda el término de KPI, o KPI en inglés, que es básicamente Key Performance Indicator, que es un indicador de gestión. Un semáforo o meta, lo que yo quiero lograr de esa variable y todas las acciones que yo voy a hacer para lograrlas. Y eso se documenta y eso es lo que el equipo gerencial empieza a darle seguimiento todos los meses. Ahora bien, a mí me gusta más tener un plan donde tengo objetivos, métricas y acciones puntuales que un plan de negocio, porque normalmente el plan de negocio está conceptualizado para nuevos negocios. El plan estratégico está conceptualizado para empresas en marcha. Y sí, ahora lo vamos a ver en una filmina siguiente, pero es fundamental que ojalá ese proceso se haga con los gerentes, pero además que la gente lo conozca, porque ¿cómo van a ejecutar un plan que no conocen? Recuerdo que una vez una estudiante de una empresa grande me dice, profesor, yo quiero hacer el plan operativo de mi oficina, que es crédito y cobro, ella era encargada de crédito y cobro. Entonces yo le dije, consigas el plan estratégico de la compañía y con base en ese plan hacemos el de su oficina. A la semana siguiente ella llegó muy triste y me dice, hey, tengo un problema, creo que voy a tener que cambiar el proyecto. Le digo, ¿qué pasó? Me dice, es que me acaban de decir que el plan estratégico de la empresa es secreto. Le digo, pero usted es la encargada de crédito y cobro, ¿cómo no va a conocer el plan estratégico de la empresa? Después de muchas gestiones se lo dieron, pero yo me pongo a pensar, ¿cómo alineamos el trabajo de todos mis colaboradores al plan estratégico de la empresa si el plan es secreto? De ahí es como que yo le digo a usted, vea, está la brújula del negocio, pero le voy a quitar la flechita donde indica el rumbo porque es secreto para dónde vamos. Entonces, hace poco sentido. Para hacer un resumen de lo que hemos venido hablando, básicamente estuvimos discutiendo que la productividad empieza por uno. Uno tiene que tener claro qué es lo que quiere, para dónde va, qué es lo que uno por lo que está trabajando.
pero también hablamos que la productividad del gerente yo la cuestiono mucho, porque el gerente general es una figura, y los gerentes de mando medio son figuras, y los dueños de empresas son figuras que constantemente son interrumpidos para pedirles una firma, para pedirles una autorización, para pedirles un visto bueno. Entonces, qué difícil trabajar en una actividad donde cada 5, cada 10, cada 15 o cada 20 minutos me tocan la puerta, me entra una llamada, un correo electrónico y me saca de la conceptualización que yo estoy haciendo. Ahora voy a hablar un poco por qué eso sucede, que también hay un grado importantísimo de culpa del gerente o el dueño para que esto suceda. Pero entonces estábamos planteando que a la luz de ese montón de interrupciones, si el gerente no está claro de lo que se hace, ¿cómo logro yo, como gerente, como dueño, como empresario, producir, pensar y tener creatividad en los negocios y mapear lo que está pasando si paso tan ocupado y paso tan interrumpido? Entonces, en ese sentido, también hablábamos de la posibilidad de que ahora en tiempos de crisis está sucediendo, pero quisiéramos pensar que en todo tiempo el gerente saque un espacio de 2 horas, de 4 horas, a la semana o a la quincena, para pensar, para clarificar, para definir cosas. Una vez una consultora me decía a mí, Eric, vea, usted es el gerente general de la empresa. Usted ya está en la parte superior de la pirámide organizacional. Usted no tiene con quién hablar un montón de cosas. Es decir, usted no puede llegar y buscar al gerente de finanzas y decirle, vieras que estoy preocupado, estoy pensando en si despido al de operaciones, que probablemente son amigos y se van a hablar. O, por ejemplo, usted no puede llegar a la empresa y decirle, mira, es que estoy muy preocupado porque mi hermano, mi papá, mi tío hizo esto y esto y esto. O sea, son cosas que usted no las puede discutir con nadie dentro de la empresa. Y entonces, esta consultora me decía que entre más arriba de la organización estaba uno, más solo está. Consecuentemente, cuando uno está tan solo, tiene que buscar unos pares, unos iguales a uno, que estén fuera de la empresa con la que uno pueda discutir cosas. Otros empresarios, otros gerentes, otros dueños de compañía, donde uno pueda decir, vea, ¿qué te parece? Estoy pensando en esta actividad. ¿Se te ocurre? ¿Cómo lo ves? Es muy descabellado, está muy loco. Muchas veces las discusiones que hay en junta directiva cuando hay miembros externos que no son de la empresa ni de la familia. Vea, tengo este proyecto, tengo esta situación, ¿cómo la ven? El mes pasado un cliente me decía, mira, es que mejor no tenemos la reunión de junta directiva. Yo sospecho que era un tema de costos, pero al final yo le dije, vea, hagámosla, inclusive yo le regalo a la junta, pero este es el momento donde uno, como asesor de la compañía, más bien tiene que estar más cerca, no apartarse del cliente, porque el cliente necesitará discutir cosas complejas con alguien que no tiene una participación interna en la empresa. Por ejemplo, que el empresario esté pensando en reducir la jornada del equipo administrativo, o que de pronto el empresario esté pensando en cerrar una unidad. Eso no lo puede discutir uno con la gente de adentro. Entonces son elementos que son importantes que uno busque otro par para discutir estas cosas. No sé si hay otra pregunta o sí. No sé si... Melanie, ¿alguna pregunta? Bien. No, señor, por el momento no tenemos preguntas, la gente nada más nos está comentando. Muchas gracias, muy interesante el tema, de mucha ayuda en este momento, nos comenta doña Marianela. Doña María Alpizar nos indica, muchas gracias, muy buena charla. Y don Mario comenta también que les respondió muy bien la pregunta. Y don Roberto Barbosa me indica que bueno, este plan estratégico me gusta. Aprovecho el espacio para comentarles que, bueno, si gustan comentar alguna experiencia o algún aporte que han tenido referente a este tema, también con mucho gusto lo pueden comentar en la parte de comentarios y con gusto lo estaremos leyendo. Muy bien, seguimos entonces. Y para terminar, les decía que normalmente cuando nosotros preparamos un plan estratégico, mapeamos el modelo de negocio de la empresa, mapeamos la situación externa, la situación interna del negocio, y con base en eso hacemos una propuesta donde básicamente el plan lo que incluye es una batería de 5, 6 a 12 objetivos estratégicos, y cada estratégico tiene una variable de medición, una meta y acciones puntuales para lograrla, que normalmente
es cuando llegamos a las acciones donde se ve la operativa del día a día y lo que la gente tiene que hacer para lograr esas metas, que normalmente cuando el plan está bien planteado, la gente entiende que esos trabajos son lo que me toca hacer a mí en el día a día y los nuevos proyectos que vienen y el trabajo del día a día se alinea con el plan. O sea, no puede ser posible que el plan sea como un montón de cosas que no se parecen a lo que yo hago en la cotidianidad, sino más bien esa cotidianidad se depura para lograr los objetivos y el seguimiento es donde se vuelve clave en el ejercicio para lograr el plan. Entonces, y esta es la pregunta que me hacían, parte de lo que sigue es evangelizar a todo el equipo sobre el rumbo del negocio. Yo recuerdo que cada vez que yo contrataba a un nuevo gerente, nosotros en la empresa La Familia, el segmento principal ha sido gobierno desde el 89. Entonces, cada vez que yo contrato a un gerente nuevo, me dice, ¿por qué no le vendemos servicio al sector privado? Y entonces cada vez había que explicarle por qué el sector en el que estábamos nos había funcionado bien y tenía una serie de elementos por los cuales nos interesaba seguir ahí. Y no es que el sector privado no era bueno, sino que la forma en la que teníamos diseñado el negocio nos funcionaba muy bien. Entonces, parte de ese ejercicio es evangelizar a nuestra gente, que la gente entienda cuál es el rumbo, que la gente entienda por dónde vamos, que la gente tenga claro, porque no se vale que si yo definí que este era el rumbo, al mes siguiente alguien del equipo venga y me diga que por qué no vamos por el otro rumbo. Es que ese otro rumbo se debió haber discutido cuando se estaba haciendo el plan. Pero en el momento que nosotros tenemos el plan listo, debemos pensar en que esa es la ruta, ¿verdad? Porque va a ser una locura pensar de que todos los meses replanteemos el rumbo del plan. Es decir, debe haber una claridad y sobre esa claridad vamos marchando. De hecho, había una pequeña historia que alguien detiene a un sabio y le pregunta, sabio, ¿voy bien? Le preguntó el caminante al sabio que estaba a la vera del camino y el sabio le responde, siempre y cuando cada paso que des vaya en la dirección correcta, vas bien. Entonces, me parece que esa esencia de tener claro el rumbo es la esencia de la productividad. Si usted todo lo que hace suma para el logro de su plan, usted va a tener un impacto importante. Pero el problema es que muchas veces no hay esa claridad. Entonces, en parte, por eso es que la gente interrumpe constantemente al gerente para preguntarle, porque como no hay claridad, mejor pregunto, ¿verdad? Porque después meto la pata y la gente no quiere meter la pata. Y la gente está más interesada en tirarle, en delegar para arriba y que el gerente sea el que le resuelva el trabajo que hacerse cargo de su propio trabajo. Y eso es un tema muy importante. Hablando de este tema de la delegación, y últimamente he estado leyendo bastante sobre el tema de la delegación. Primero que todo, a mí me parece que uno de los grandes problemas que tiene el gerente es que no hay un plan claro. Es decir, de la cabeza no sale y no está escrito y entonces es muy difícil ir a hacer lo que yo no sé que hay que hacer. Cuando yo tengo un plan muy claro, yo eso lo puedo delegar. Puedo delegar desde una de las tareas que está en el plan, que la tarea es conseguir una nueva bodega, porque en la bodega que estamos ya no cabemos, y eso es muy importante para el plan comercial y para el plan logístico, pero entonces yo sé que llamo al supervisor, que es Juan Pérez, y le asigno que busque la bodega, y entonces empiezo a trabajar sobre esa línea. Pero además yo puedo delegar los objetivos estratégicos, y yo puedo decir, bueno, tengo 7 objetivos estratégicos y tengo 3 o 4 gerentes y cada uno va a tener un par de objetivos. Y consecuentemente entonces ya la gente la hacemos responsable de esos objetivos o de esos trabajos. Adicionalmente, uno de los elementos que más fallamos es en clarificar qué es lo que la gente tiene que hacer y el resultado que yo espero de esa tarea, ¿verdad? Entonces, para mí es muy importante, y lo otro es que el gerente no le gusta perder, entre comillas, el tiempo explicándole también las cosas a la gente, porque nuevamente, y vuelvo a lo del inicio, está muy ocupado apagando incendios, pero entre menos claridad hay en la delegación, entonces más interrupciones voy a tener y se convierte en una espiral viciosa. Entonces, si yo saco una cantidad de tiempo importante para explicarle a mi gerente, a mi asistente, a mi supervisor lo que yo quiero, lo que yo espero, cuál es el resultado, y le doy un poquito de seguimiento y asigno un seguimiento, no sé, diario o semanal,
entonces se me facilita muchísimo que esa persona haga lo que yo quiero. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? En el momento en que yo tengo una persona con la que delegué bien, me va a preguntar menos. Y si me pregunta menos, tengo menos interrupciones. Y si tengo menos interrupciones, voy a ser yo más productivo. Merari, no sé si había otra pregunta que te vi entrar. Sí, señor. Mario nos comenta nuevamente, en el planeamiento empresarial, ¿qué papel juega la metodología del marco lógico? Vamos a ver, la metodología o las metodologías que yo utilizo para montar los ejercicios estratégicos, normalmente arranco con Osterwalder, los 3 lienzos de modelo de negocio, el de clientes, el de propuesta, valor y el de los 9 bloques. Posteriormente, para mapear el entorno, utilizo otras herramientas, 5 fuerzas de Porter, el análisis Pestel, el muy venido a menos FODA, que me sigue pareciendo una excelente herramienta de resumen. En la parte interna vemos a veces si hay algunas herramientas de clima, algunas herramientas de RH, toda la información financiera y la comercial que obtengamos. Y particularmente el modelo que yo uso para montar y ejecutar el plan es el Balance Scorecard. Este que don Mario comenta no lo conozco, pero básicamente el modelo del Balance Scorecard sigue siendo una herramienta muy usada y muy potente porque es muy flexible y engloba toda la organización. Y tiene una claridad desde qué es lo que quieren los accionistas, qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que tengo que hacer a nivel de actividades o procesos y qué es lo que tiene que darme la gente, la tecnología para yo poder ejecutar. Entonces sigue siendo una herramienta muy flexible, muy noble, de un impacto muy fuerte, y esa es la que yo utilizo no para planear, sino para controlar la ejecución de la estrategia, que es lo que viene, ¿verdad? Y que es donde está la magia de esto. Yo estoy seguro que en 1 o 2 meses alguien tiene un plan listo, pero la magia es pasar el resto, los 10 o 11 meses del año ejecutando ese plan y que se haga realidad lo que yo planeé. Entonces, ahí es donde yo utilizo el Balance Scorecard como herramienta de ejecución. Entonces, teniendo una excelente delegación de tareas e invirtiendo tiempo con la gente en una buena delegación, a la luz de lo que yo quiero lograr, empiezo a liberar mi tiempo, ¿verdad? Y aquí yo traía esta pregunta, y usted me dirá, bueno, Eric, pero si eso está tan claro, ¿por qué no lo logramos? Tengo una pregunta incluso que dice, dale, de cómo saber si delego bien o mal. Uh-huh. ¿Cómo sé yo que delego bien o no delego bien? Por los resultados. La gente está dándome el resultado que yo le clarifiqué. Ajá. ¿Qué tantas veces me interrumpe esa persona para preguntar si va bien o no? Entre menos me pregunte. Vamos a ver, si yo tengo una persona que me pregunta poco y que logra buenos resultados, hicimos bien el trabajo. Ajá. ¿Verdad? Sí, bueno, hay una relación directa, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que el gerente no hace? Dedicarle ese tiempo a esa persona para clarificar muy bien lo que se quiere y por el otro lado tener muy claro uno también lo que se quiere. Porque también yo sé muchas veces que uno llega donde alguien y me pidió esto y yo le llevo, no, pero es que yo lo quería de esta forma, ¿por qué no me lo dijo? Si usted me lo hubiera dicho desde el inicio, el otro día me pasó en la oficina, es que hay que montar esa cotización. Yo voy y la monto y la llevo al comité y la presento y me dice, pero es que yo había pensado que mejor la montáramos con esta estructura. Yo en la cabeza dije, ¿por qué no me dijeron antes que la querían con esa estructura? Entonces yo la monto. Entonces a mí me parece que con el tema de la delegación, 3 cosas. Mucha claridad en lo que yo quiero al final, el resultado. Dedicarle tiempo a esa persona y valorar los resultados y darle ese seguimiento a esa persona para ir viendo la evolución para el logro de esos resultados. ¿Por qué el gerente no logra estas cosas? La primera que yo menciono es que al gerente le encanta la adrenalina. Le encanta estar ahí. Le encanta estar en el campo. Por ejemplo, yo sé que la situación país y todo lo demás, pero yo estos días yo decía, ¿qué tiene que estar haciendo el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social a las 2 de la mañana en el aeropuerto Juan Santamaría esperando un cargamento? Es decir, o sea, debe haber un gerente de logística y debe haber gente encargada de importaciones y debe haber... pero es la adrenalina. O sea, está ahí.
Sí, Merari, dime. Ok, don Nils Quinteros tiene otra consulta. Nos indica, buenos días, don Eric, una pregunta. ¿Debe el plan estratégico ser formulado al principio del periodo fiscal o se puede formular en cualquier momento del año? Me refiero a que al principio del ejercicio fiscal se tienen los balances y los presupuestos y los mismos cambian mes con mes. Sí, vamos a ver, es una excelente pregunta. A mí me gusta que calcen, porque en el momento que el periodo fiscal empieza, antes que era el 1 de octubre, que ahora va a ser al 1 de enero, si yo alineo el plan con el año fiscal, puedo alinear también las metas y los resultados con los resultados financieros del negocio. Entonces, me queda muy bien alinear el presupuesto de ventas, el presupuesto de gastos, la utilidad esperada en el ejercicio fiscal con el plan de trabajo. Entonces hay una gran claridad de la gente de ver cómo lo que se espera en el periodo fiscal coincide con el plan de trabajo. Entonces, sí, la pregunta es sí, a mí me encanta que vayan alineados y que arranquen en el mismo momento. Ahora bien, si usted me dice, Eric, vea, a mí me encantaría hacer el plan, pero faltan 7 meses para que termine el periodo fiscal, yo le digo, y hagámoslo. O ahora hay que replantearse cosas ahora. Claro. Entonces, a mí me parece que si hay un cambio abrupto en el mercado, como lo que sucedió, o usted quiere arrancar en cualquier momento, es bueno. No se espere a que empiece el periodo fiscal. Cuando inicia el periodo fiscal, lo que hace uno es revisar, ajustar de pronto metas, verlas con los presupuestos y demás, y hacemos una buena alineación de lo que queremos. Entonces, yo lo haría en ese sentido. Entonces les decía, la adrenalina por un lado y por el otro lado estar en acción, ¿verdad? Entonces al gerente le encanta. Tengo un cliente que tiene puntos de venta y en estos días hay un punto de venta muy largo de aquí, estamos hablando de por lo menos unas 4 horas en carro. Es un puntico de venta lejano, fronterizo, pero en 15 días ha ido 2 veces porque él está preocupado del punto, pero ese punto no genera ni siquiera el 1% de las ventas de todo el negocio. Bueno, entonces me parece que hay momentos donde uno debería delegar, explicar, ya fui al punto, pero no voy a estar yendo cada 15 días, eso le toca a otro, porque yo necesito estar pensando en el 99% restante del ingreso de mi empresa, que es el que realmente me va a impactar. Entonces, el primer punto que yo creo es este tema, que debemos apartarnos un poco de la acción, de la adrenalina y movernos más hacia la fase de pensamiento, de conceptualización, de futuro, de que el plan se logre, de estarle dando seguimiento al plan y no tanto en el aeropuerto a las 2 de la mañana, ¿verdad? El siguiente punto, a mí me parece que hay veces empresarios que no tienen un equipo correcto. La gente que tienen no es la gente correcta. Y esto se agudiza más en empresas familiares, donde a veces no quitamos a alguien que sabemos que no funciona, porque es el tío, el primo, el sobrino, el papá, el abuelo, el primo tercero, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El costo organizacional es altísimo de que no tenemos a la persona correcta. Entonces, a mí me parece que uno de los grandes trabajos del gerente es apoyarse con la gente de talento humano y saber si tengo la mejor persona y si la tengo en el puesto correcto. Porque vamos en 2 vías, ¿verdad? No solo tenerla a veces. ¿Qué pasó? Lo tengo en RH, entonces tengo que ponerlo en el lugar correcto. Dime, Melody. Ok, doña María Alpizar nos indica que sí puede repetir la herramienta que indicó para la estrategia. Y ahorita, para que sepan, es que veo que varios están comentando, entonces para que sepan, ahorita agregamos los aportes para entonces que don Eric pueda responder las dudas y ahorita al final entonces leemos los aportes que nos han estado escribiendo. Pero por ahora sería esa entonces. Muy bien. Sí, la herramienta que yo utilizo para montar el plan y controlarlo se llama Balance Scorecard. Cuadro de mando integral lo ha traducido alguna gente que no es una buena traducción, pero bueno, se habla así. Es una herramienta que la plantearon 2 autores de apellidos Norton y Kaplan, que es bastante, tiene ya 20 años de utilizarse y sigue siendo una herramienta muy, muy, muy utilizada. Y como les decía, para volver al tema, el tema de la efectiva delegación, pues que ya lo discutimos.
¿Qué otro elemento puede brincar en el tapete? De un gerente empezó a hacer este trabajo, empezó a delegar, empezó a moverse, pero de un pronto a otro siente que ya no lo necesitan. Y entonces aquí es un trabajo más del gerente de que entienda que la organización lo necesita 1000 en la parte más pensante, más estratégica, más de futuro, y que gracias a Dios ya tiene un excelente equipo que está haciendo toda la parte operativa, ¿verdad? Y que él está encargado de controlar y de lograr una excelente ejecución de su estrategia. ¿Qué le puedo recomendar? ¿Verdad? Primero que todo, tenga un plan de trabajo claro, ¿verdad? Como lo hemos venido conversando. Cuando yo les decía que normalmente yo tengo un objetivo, tengo una métrica y tengo un plan de acción, yo les recomiendo que utilicen un montón de herramientas que están a disposición de ustedes para llevar el control de esas tareas y esos proyectos. Desde el to-do list que encontramos con el Outlook hasta el Planner, el Project Manager, el Trello, hay un montón de herramientas. La otra parte es que si ustedes montan todas esas tareas en estas herramientas, le den ese seguimiento, ¿verdad? Inclusive estas tareas mandan recordatorios por correo electrónico, me mandan recordatorios a mí, ¿verdad? Para poder llevar el control de estas herramientas, ¿verdad? Hay un tema importantísimo. El mismo Mintzberg en esa lectura que les comentaba decía, bueno, ¿cómo sobrevive un gerente con tantas interrupciones? Bueno, la principal herramienta o escudo con el que el gerente se defiende es la agenda. Porque entonces, a pesar de que lo interrumpen, él sabe que durante el día va a ir hablando con ciertas personas y va a ir desarrollando su trabajo. ¿Cuál es mi recomendación puntual? Que esta agenda esté alineada al plan de trabajo. Que esta agenda esté alineada a lo que yo quiero lograr. Si en este mes me propuse hacer el cambio de bodega, entonces, bueno, voy a tener una agenda relativamente intensa con la gente que me está buscando las bodegas. Voy a sacar espacio para ir a ver las bodegas. En el momento que alquile la bodega, voy a hablar con mi gente de operaciones para que la empiece a armar. Voy a coordinar y ver cómo está todo el proceso para que hagan el movimiento a la nueva bodega. Entonces, durante este mes, mi agenda estuvo muy cargada en esa parte. Probablemente el otro mes se me cargue más con la parte comercial y logística de cómo lleno esa bodega y cómo vendo todo el producto. Pero entonces, tiene que haber un alineamiento fundamental entre el plan, los resultados que yo quiero y mis agendas de trabajo. Ahora bien, temas con la parte de la agenda. Hubo una pregunta que me hacían de previo, ¿qué recomiendo yo? A mí me encanta la agenda semanal, porque yo despliego en el modo semanal y yo puedo ir viendo qué tan complicado tengo en mi semana, qué cosas voy viendo esta semana. El problema de la agenda diaria es que me limita hoy. La agenda semanal me permite hacer un barrido de lo que pasa en la semana o lo que va a pasar. El otro elemento también es que ya ahora las plataformas nos permiten tener agendas compartidas donde de pronto a mí me pueden asignar tareas o reuniones donde la gente puede ver mi agenda y puede ir calzándome cosas, o donde yo le puedo asignar reuniones a gente de mi equipo para que me acompañe. Entonces, el manejo de la agenda se vuelve un elemento fundamental, y yo lo que les recomiendo es que se apoyen en las agendas compartidas, en las invitaciones directas a las agendas electrónicas. A mí me encanta la gente que todavía usa una agenda en papel. Sin embargo, se está perdiendo de maravillas que le facilitan ahora las agendas electrónicas, desde tener la agenda en el teléfono, que le recuerde una reunión horas antes o días antes para uno prepararse, como el poder estar compartiendo eventos con otros colaboradores de mi equipo. En tiempos de crisis, el buen manejo de las herramientas de reuniones telepresenciales se ha vuelto fundamental. El Teams y el Zoom. Yo manejaba bastante bien el Zoom y he tenido que aprender en estos días el Teams, que es la herramienta de Microsoft, porque muchísima gente la está utilizando. Me comentaba Luis días atrás que Microsoft liberó el uso de Teams, entonces se volvió una herramienta gratuita que puede funcionar. Entonces, entre más le saque yo el jugo a estas herramientas, mayor impacto puedo tener. El otro día tenía que explicar algo y me metí a la pizarra, por ejemplo, que tiene Zoom,
y últimamente la uso más y la gente agradece que uno pueda garabatear cosas como lo hacía uno antes en oficina, en la pizarra, y entonces otra gente conecta la tableta a la pizarrita y entonces dibuja o garabatea o hace esquemas con el lápiz que tienen las tabletas. Entonces, entre mejor use yo esas herramientas, mejor puedo comunicar, mejor puedo hacer las reuniones de seguimiento y se vuelve una estrategia de comunicación más potente por parte del gerente. Un montón de herramientas en la nube que hay ahora, ya voy cerrando. Por ejemplo, compartimos muchos correos, mucho material por correo, de pronto es más fácil depositarlo en la nube, hay menos riesgo, y nada más se le dice a la gente, vea, le puse el documento en tal lugar. El otro día nos pasó, le pedí la información financiera a un cliente y puso mal la dirección de correo electrónico de 2 o 3 de los que íbamos copiados y los estados financieros de la empresa terminaron en manos de un proveedor, ¿verdad? Entonces, son cosas que pasan que hay que tener mucho cuidado y de pronto la nube nos puede ayudar a minimizar esos impactos de esas pifias, como subir el nivel de seguridad de lo que estamos trabajando. Cierro aquí para ver si hay preguntas o comentarios. Sí, sí, señor. Don Luis Alberto Alpizar nos consulta. Tengo de don Luis y de don Mario, entonces si quiere leemos primero la de don Luis y la respondemos y después leemos la de don Mario. La pregunta de don Luis sería, ¿cómo hacemos en este momento para que los compañeros subalternos que están trabajando desde la casa y teletrabajo, y algunos ya llevan 60 días o más, para alinear estos planes de trabajo? Básicamente, alinear los planes de trabajo con ellos y evitar que cada uno haga lo que le parezca. Vamos a ver, con el tema del alineamiento, yo siempre utilicé una mecánica relativamente sencilla y es, a mí me tocaba presentar los resultados del plan a la junta directiva una vez al mes. Entonces procuraba que si la reunión de junta directiva, por ejemplo, era el 15, normalmente era jueves o viernes, yo el lunes o martes de esa semana revisaba con mi equipo todos los resultados del plan de trabajo. ¿Y por qué los revisaba antes de la junta? Para llegar con todo armado, lo que salió bien, lo que salió mal, ya yo lo conocía, lo revisábamos, generábamos planes de contención, de si algo no estaba bien, y entonces yo iba muy bien armado junta directiva. Entonces, siempre la revisión del plan la hacíamos 3-4 días antes. Y lo otro es que además teníamos una reunión de 1 hora, hora y media, 2 horas, semanal de seguimiento de las cosas operativas del plan. Entonces, por semana yo veía el operativo, íbamos dándole seguimiento y una vez al mes había una reunión más fuerte donde veíamos los resultados y lo hacíamos de previo a junta directiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un equipo que sistemáticamente todos los meses tiene que dar un informe de avance es un equipo que empieza a alinearse. Cuando yo doy ese rendición de cuentas a mis superiores, ya yo empiezo a generar una cultura de respuesta, una cultura de seguimiento, una cultura donde ya yo entiendo es que no es que me están jodiendo, sino que parte de la ejecución normal de la empresa es que si hay 8 objetivos de trabajo, yo tengo que ir todos los meses a dar cuentas de mis 8 objetivos de trabajo y tengo que contar por qué me fue bien y contar si algo no me fue bien, qué voy a hacer para que el mes siguiente se recupere. Entonces, por lo menos esa es la mecánica que yo utilizo. Una vez al año, revisar el plan fuertemente y a mitad de año revisar si algo importante ha cambiado del plan y seguimos en este esquema de las reuniones semanales y mensuales y si tiene junta directiva, que el plan se lleve a junta directiva. Ok, perfecto. Don Luis, si gusta, nos comenta ahí si todo quedó claro. Entonces, don Mario nos consulta, ¿cómo resolvemos 2 temas? Gerentes con estilo impositivo que reduce la motivación del equipo y gerentes que trabajan sin agenda. Comenta que él encuentra a muchos en los seminarios. Sí, vamos a ver, el tema del estilo gerencial, yo creo que da para otro montón de charlas más, pero yo creo que el otro día también, en este mismo libro de Henry Minberg, él decía que a veces la gente separa el tema de liderazgo con el tema de gerencia, ¿verdad? Entonces es un tema como hablemos de liderazgo y entonces aquel cuento del jefe y el líder y toda esta historia, pero él decía que él no puede concebir
que haya un gerente sin liderazgo. Entonces, debería ser un elemento fundamental en los procesos de reclutamiento, selección y promoción, gerentes con buenos estilos de liderazgo. Y recuerden que el liderazgo está dado por los seguidores. Entonces, si yo tengo un fuerte liderazgo es porque tengo una cantidad de gente que me sigue, ¿verdad? Entonces, cuando nos topamos un gerente que solo tiene un estilo fuerte y duro, tenemos que entender que no todas las situaciones son propicias para ese estilo. Y yo creo en ese estilo. Yo le digo a mis estudiantes, bueno, imagínense que usted está en el Titanic. Si usted siempre aboga por un estilo democrático, entonces usted dice, bueno, hagamos una junta de negocios porque se está hundiendo el barco. Probablemente tenemos 10 horas para que se hunda. Vamos a votar, a ver las mejores... No. O sea, si usted está en un barco que se está hundiendo, el único estilo que yo veo en ese momento es un estilo total y absolutamente autoritario, donde yo tengo que girar las instrucciones para que la gente se salve. Pero es un estilo que no es consistente en el tiempo. Entonces me parece que el gerente debe entender que tiene que tener varios estilos dependiendo de la situación. Un gerente que genere tantos problemas es un gerente que habrá que analizar si es necesario que salga a la organización. Y por el otro lado, un gerente que no tiene agenda es un gerente que tiene un trabajo desestructurado y que va a ser aún más ineficiente en sus procesos productivos. Entonces, si no logra él manejar la agenda que tenga un asistente que se la maneje, ¿verdad? En eso, un buen asistente o una buena secretaria son buenísimos manejando agendas. Entonces, yo lo que le recomendaría es que de pronto le delegue esa tarea a una secretaria o un asistente y que logre mejorar su desempeño. Ok, perfecto. Entonces, la última consulta de don Sergio que dice, ¿qué pasa con los gerentes que no les gusta delegar a otros? ¿Cómo se les puede entrar para que empiecen a delegar? Es que aquí volvemos al punto. Si usted es un gerente que todo lo acapara, probablemente sea un gerente cuello botella, ¿verdad? Es el gerente que tiene un montón de cosas por autorizar, un montón de cosas por aprobar. Entonces, usted se va a volver ineficiente o va a tener jornadas de trabajo muy amplias, ¿verdad? Y al final vamos a ver, estos gerentes que tienen esas amplias jornadas, que a veces se pavonean y dicen, bueno, es que yo estoy muy comprometido con la compañía porque yo salgo 8 de la noche, 10 de la noche, 11 de la noche, 4 o 5 días a la semana. Básicamente, yo pienso que de fondo es un gerente que no quiere llegar a su casa y que está evitando la vida en familia o la vida en su casa. Entonces, yo soy más partidario de un gerente balanceado que tiene tiempo para el trabajo, tiene tiempo para su familia, tiene tiempo para sus hobbies. Y aquí lo que hay que analizar es si eventualmente a este gerente lo que le hace falta es un coach que le ayude a ordenar estos aspectos, o de pronto necesitamos un gerente con otro estilo y ese que es el que acapara todo, no nos está sirviendo. Entonces, particularmente, el tema de los estilos de liderazgo y el tema de los estilos de delegación, eventualmente podría ser que un coach colabore, que le ayude, pero eventualmente, si definitivamente no quiere cambiar, probablemente la organización requiera traer uno que sí lo haga. Y entonces habrá que hacer un cambio en la organización. Ok, perfecto. Y las últimas dos serían, entonces, para ya poder pasar a la otra sección, nos indica doña Janet cómo prevenir que las agendas no se recarguen en el teletrabajo. Y don Mario nos comenta qué libros nos podría recomendar para estudiar sobre este tema. Bien, yo pienso que en estos días de cuarentena a los gerentes se les ha ido un poco la mano con la invasión en el tiempo de los colaboradores. Porque entonces, si estamos todos en la casa y brinca una consulta a las 6 o 7 de la noche, pues le mandamos una invitación de Teams o de Zoom para reunirnos, ¿verdad? Porque además ya están a casa, ¿verdad? Dicen muchos gerentes, pero a mí me parece que debería haber el mismo respeto de que si estuvieran en oficina, porque al final, y es parte de lo que sí hemos estado viendo, las horas de trabajo se han extendido, ¿verdad? La gente está trabajando hasta las 7 de la noche, 8 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche, ¿verdad? Y hay otro elemento, como además no hay nada más que hacer,
no podemos ir al cine, no podemos salir, la restricción vehicular es a las 7 de la noche, me pongo a trabajar, para estar entretenido, ¿verdad? Entonces hay un tema ahí, yo particularmente pienso que deberíamos manejar estos mismos esquemas de si la salida era a las 5, era a las 6, no programemos nada que se pase de esa hora, ¿verdad? Y respetemos el tiempo de los colaboradores, porque sí se han cargado muchísimo las agendas. Con el tema de los libros, Luis, si querés los libros, le puedo pasar el link de Amazon ahorita y ustedes los postean. Claro. Porque sí hay un par de libros que sí, claro, que sí podrían servirles, ¿verdad? Que habla tanto del tema de la delegación como el tema de un poco de los estilos gerenciales. Okay. Lo otro es, ya para ir cerrando, básicamente esto es lo que yo hago. O sea, yo estoy trabajando ahora en consultoría en estos temas de planeación estratégica, de participar en juntas directivas, de estructurar estos planes y ayudarle a los gerentes a dar seguimiento. Yo no soy coach, yo no doy coaching, pero sí hago mentoring, que es distinto. El otro día, hablando de este tema, leía, bueno, que el mentor, el coach normalmente resuelve sus cosas haciéndole preguntas a la gente, pero el mentor normalmente no solo pregunta, sino que además le dice a la gente cómo resolverlo. Porque justamente después de que uno ha vivido procesos de gerencia, de crisis, es mucho más sencillo poder decirle a alguien posibles alternativas de solución. Entonces, en este momento, eso es en lo que yo estoy trabajando. Esta es nuestra firma de consultoría, Siga Consultores. Ahí está mi correo electrónico, si les puedo servir en algo, pues con muchísimo gusto. Yo ahorita les paso los links de lo que pueden hacer y si eventualmente, pues, quisieran conversar conmigo alguna temática o ver algunas cosas, ahí está mi correo y con muchísimo gusto nos podemos conversar un ratico. Agradecerle a Luis por el espacio, agradecerle a todo el equipo de soporte experto y quedo a sus órdenes para cualquier otra cosa. Muchísimas gracias, Merari. Perfecto, entonces en lo que don Luis entra, ahí les estaba comentando en los comentarios que vamos a estar dándole like, vamos a estar compartiendo los links de los libros que don Eric recomienda para el tema que acabamos de comentar, los vamos a estar posteando en la página principal de Soporte Experto, entonces para que los puedan ver, para que los puedan, bueno, en todo caso descargar o comprar o buscar en la forma que gusten, entonces pueden darle like a la página de Soporte Experto, para que les aparezca la información, ¿verdad? Y no vayan a perder el hilo de lo que estamos conversando. Ok, gracias definitivamente a nuestro amigo Eric Guillén. Como pueden ver, son temas largos. Tenemos, gracias a Dios, gente cerca siempre que nos ha ayudado y la lista es larga. Entonces esperamos poder seguir haciendo esto. Poder transferir esto al área de tecnología, que es la que hacemos, que es la que puede colaborar con gerentes, con agendas, con Teams, con todas las herramientas que tienen, diferentes herramientas, ERPs, puntos de venta. Nuestra área nunca ha sido directamente el software, pero estamos en el medio del soporte, que es nuestra gran premisa, y como pueden ver, vamos un poquito más allá. La premisa de Soporte Experto siempre ha sido estar a la par de nuestro cliente, en lo que ocupe. No necesariamente en directo, estamos con todo. Cuando piensen en cómputo o cuando piensen en problemas de cómo solucionar cosas tecnológicas, ahí estamos, y si podemos ayudar un poquito más también lo hacemos. Gracias. Pretendo invitar al señor Byron Alvarado, 15 años de experiencia en el área de tecnología. Él nos habla desde Guatemala, pertenece a Microsoft. Son estos últimos 20 minutos. Nos vamos a mostrar evidentemente el potencial de la herramienta que a veces solemos incluso ahora usar, a veces las usamos bien, a veces las usamos mal. Pretendemos, mucha gente paga la herramienta de Microsoft, el Word, el Excel y muchos productos que no suelen explotarlos como deben de ser. En Soporte Experto estamos haciendo una campaña para que en lo poquito nos volvamos más productivos con las mismas herramientas mejor explicadas por nuestros técnicos, donde podremos hacer paquetes de horas, visitas al sitio o remoto para hacer diagnósticos y poderles colaborar en lo que más ocupen y transformar tus herramientas, lo que casi siempre usas ya,
en cosas mucho más productivas, ahora que a veces hay hasta medios tiempos o tenés que quitar gente, necesitar hacer eficiencia en tu organización. Con tecnología se puede. Y de la forma más económica posible, estamos presentes siempre. Ustedes